Saludos mi gente, una vez más aquí en el Podcast Los Cuñados. Hoy, como invitado igual especial, el señor Enrique Sinfonte. Señor, el zar de la experiencia, el enciclopedia andante, el conocimiento en dos patas. Cuénteme, señor, ¿cómo se encuentra usted? Bueno, muy contento de estar acá otra vez y efectivamente esto es una tribuna del conocimiento y de la formación al mismo tiempo, individual, personal y también sobre la sociedad y sobre el mundo que nos rodea. Claro. Asimismo, hoy tendremos un episodio más para que ustedes, oyentes, sepan de la historia y cómo ha pasado por mucho tiempo, que son métodos que supuestamente uno lo ve actualmente como horror, pero realmente son, o sea, tratando de tener el control, lo que hace es tener control del horror, ¿me entiendes? Del horror que fueron a través de la historia. Y hoy estaremos hablando de las diferentes reconcentraciones que hicieron dictadores a través de la historia, que para que ustedes sepan que no solamente fue Adolfo Hitler, ¿me entiende? E incluso ahora quieren estar llamando a Bukele también, ¿me entiende? Pero con todos los cambios distintos, porque es lo que tiene son a delincuentes que han tomado vidas y han hecho y han deshecho con lo que han querido y tienen sus consecuencias, ¿me entiende? Entonces, tenemos 10 preguntas, hoy quédense con nosotros, vamos a estar aproximadamente de 30 a 45 minutos, lo que nos diga el tiempo y lo que estemos hablando. Recuérdense, esto es para información suya, para que conozca la historia, no se pase por la vida desapercibido y cuando alguien le hable, usted tenga conocimiento en esto. Saludos y bendiciones. Vamos a empezar, mi hermano Enrique. Con la pregunta número 1, señor Enrique, dice que ¿qué fueron las reconcentraciones y con qué propósito fueron utilizadas históricamente? Bueno, mira, a lo largo de la historia, el proceso de maniobrar con la población civil como un elemento estratégico en un proceso de invasión, en un proceso de guerra, siempre ha tenido sus antecedentes. Por ejemplo, en la propia Biblia tenemos el caso del reino de Judá, del reino de Israel, mejor dicho, que en el siglo VIII antes de Cristo fue deportado por completo, o sea, deportaciones de poblaciones. Esto es algo que ya en la antigüedad esto ocurría, efectivamente obedeciendo a un plano de desalojo territorial y prácticamente muy parecido a lo que después en la era contemporánea, en los tiempos modernos, se comenzó a hacer. Por ejemplo, el imperio persa también tenía este tipo de características, mover grandes poblaciones hacia lugares más seguros para separarlo de los grupos combatientes y dejar a los grupos combatientes precisamente sin la ayuda logística y de provisiones de una parte de la población. Ok, entonces, esto, como tú dices, esto fue mucho que antes de Cristo, para que la gente tenga una noción de que esto fue mucho antes de Cristo y sobre todo fue para tener el control de la población prácticamente, ¿me entiendes? Exactamente. Ok, perfecto. Ya estamos. Vamos para la segunda, señor Rico. ¿Cuál fue el contexto político y militar que llegó a... Escúchame. Como nosotros somos cubanos, nosotros vamos para que la gente conozca la historia. Porque mucha gente dice, no, que Cuba. En Cuba también hubo reconcentración. Fue de Weyler. Una historia que muchos conocen porque la historia de Cuba en las primarias se habla mucho, en la secundaria de la reconcentración de Weyler, ¿me entiendes? Y entonces, la pregunta va basada, él dice que ¿cuál fue el contexto político-militar que llegó Valeriano Weyler a implementar en las reconcentraciones de Cuba? Bueno, el contexto específicamente histórico es el de la guerra del 95. Específicamente ya... Después de la guerra... Después de la guerra de los 10 años, la guerra chiquita, el último proceso independentista de la isla de Cuba. ¿Eso existió en qué año? 1896. Aunque la guerra empezó en 1895, la característica... La guerra chiquita. La guerra chiquita y después luego la guerra del 95, las características de este proceso que lleva a esta política de reconcentración
tiene que ver con que el primer año de 1895 fue un año que militarmente los cubanos tuvieron un gran empuje, un alza muy grande. Incluso había producido la invasión de Oriente a Occidente, se había saltado la famosa trocha de Júcar a Morón, que era según los parámetros militares de aquella época, era prácticamente una línea defensiva inexpugnable. Sin embargo, Máximo Gómez y Maceo llegaron prácticamente hasta Pinar del Río, en Mantua. O sea, de manera que el sistema militar español y político también se vio muy amenazado. Y eso produce un cambio dentro de la jefatura del capitán general Martínez Campos a Valeriano Weyler, quien había sido en la Guerra de los 10 años uno de los enemigos más feroces de los cubanos, pero al mismo tiempo uno de los más tenaces y uno de los más creativos también a la hora de enfrentar el problema del ejército mambí, del ejército insurreccional de los cubanos. Y entonces él propone esta tesis, ¿no?, que se lleva a cabo en su mandato, que es aislar, desalojar todo el campo, toda la manigua, para que las tropas mambisas no tuvieran una línea de provisión, reconcentrarla en las ciudades y con este esfuerzo tratar de aniquilar la insurrección por inanición y por hambre. Realmente esto fue lo que pasó. Él publica el bando de la reconcentración, que dicho sea de paso, hay que tener en cuenta algo. Ya tenía antecedentes también en algunos lugares, por ejemplo en las guerras indias de los Estados Unidos, se había aplicado una política también de exterminio a las poblaciones nativas. Esto es algo histórico, no tiene nada que ver con hecho ideológico. En Argentina también la conquista del desierto por Juan Manuel Rosa, otro gobierno de los federales argentinos. O sea, en distintos lugares del mundo, en la propia África también, se estaban llevando a cabo procesos positivistas en el sentido filosófico, cientificista, de la racionalización de la guerra, pero en una aplicación de exterminio. Ok. Realmente. Para que la gente conozca, ¿Valeriano Weyler era cubano o español? Era español. Era español, ¿cierto? Exacto, sí. Dicen que era un hombre de muy baja estatura. Sí. Igual parecido que a Napoleón. Sí, era un hombre pequeñito, pero quiero decirte que era un militar muy bueno. No era, estratégicamente, sí, sí, y un hombre valiente también. Sí, claro, en función de su país, en función del dominio colonial de España sobre Cuba. Sí, porque en ese tiempo estaban todos los mambises que era el machete y para ese tiempo había que ser guapo porque si no se comían completo. Efectivamente, hizo mucho daño. Ya desde la guerra de los 10 años, sobre todo, junto con su amigo Blas Villate, el conde de Balmaceda, que fue realmente otro genocida también, autor también de los procesos de las contraguerrillas españolas, que estaban compuestas en su mayoría por cubanos renegados que servían al ejército español. Y todas fueron ideas de ellos. Estos fueron los dos grandes estrategas de la política militar y represiva de España. Wow. Entonces eso fue en 1896. 1896. Ahora, ¿de quién habrán cogido esa? Bueno, fíjate aquí, es una muy buena pregunta, porque cuando tú vas a las fuentes históricas, hay antecedentes. Ya te estaba hablando de las reservas indias en la guerra en la expansión hacia el oeste por los Estados Unidos, pero también en el sur del continente americano con la famosa conquista del oeste, del desierto, mejor dicho, en Argentina, en la cual en la noción clásica de la guerra contra grupos combatientes se comenzó a sustituir también por una represión de la población civil y se comenzó a reconcentrar a estas poblaciones en un lugar determinado, muy distinto a los campos de prisioneros que en cierto sentido siempre existieron. Claro. Pero aquí se trata de un concepto moderno del término, que es el aislamiento de la población civil precisamente con fines militares, para impedir la colaboración entre civiles y militares de un bando enemigo. Perfecto. Correcto, entonces pasaremos a la tercera pregunta. Dice, ¿cómo comparas las reconcentraciones de Weyler con los campos de concentración nazi bajo del régimen de Adolfo Hitler? Bueno, mira, otra pregunta. Una pregunta muy polémica porque imagínate, efectivamente, incluso
tú preguntas, tú dices Weyler, Valeriano Weyler, nadie lo conoce. Incluso yo creo que posiblemente lo que sea historia de hispana, de España, Sí, como claro. triunfo, tú sabes, Claro. como triunfo español, o como Cuba, que fue un rey, fue un rey suprimido, oprimido por España al pueblo de Cuba, ¿me entiendes? Y muchos lo conocen. Pero yo pienso, a más del ámbito mundial, de conocimientos de otros países, no tengan conocimiento quién No, es. no, no. Bueno, fíjate, sí existen muchas similitudes. Lógicamente, ya el planteamiento de Hitler es un planteamiento más concentrado en lo que ellos llamaban la higienización racial. Okay. Realmente hay Sí, distintas modalidades. ellos buscaban una raza perfecta. Efectivamente, Weyler es enemigo de los cubanos insurrectos, pero no de los cubanos que están a favor de España. Claro. O de los cubanos que, por ejemplo, aplicaban a la autonomía, que fue otro proceso que vino después de la reconcentración, a resulta del fracaso de esta política. Pero el plan de Hitler fue mucho más sistemático, más metódico, más racionalista, más científicamente programado en base a una ideología que sí tenía como criterio fundamental el exterminio de los judíos, no la reeducación, que después vamos a hablar de eso cuando tratemos el tema de la UMA. Okay. Porque este también es otro tipo de campo de concentración. Campo de... Los campos de concentración nazis son campos de exterminio, como después han pasado, bueno, en otros momentos de la historia, muy recientemente. Hay varios hechos que después podemos hablar de eso. Claro, sí, porque, ¿cómo se llama? Para abarcar un poquito, o sea, Hitler sí quería acabar con lo que eran los judíos, ¿me entiendes? Yo estaba buscando una raza perfecta de blanco, con incluso de una cabeza perfecta en lo que es su circunferencia. O sea, él estaba buscando grandes cosas. Incluso muchos dicen que Hitler se metió con pacto con el diablo, buscando, buscando la inmunidad, o sea, la inmortalidad. Por supuesto. Donde muchas películas basadas en él. Sí. Hitler fue miembro en su juventud de una organización ocultista que se llamaba la organización Thule, que era ocultista. Una organización racista, pero esotérica también, al mismo tiempo. Sí, satánica. Sí, realmente. Y que predicaba el racismo a partir de la supuesta existencia de una raza aria superior. Pues fíjate, el racismo comenzó a evolucionar desde el siglo XIX, del racismo científico, entre ellos el darwinismo social, que es una de las causas modernas del racismo contemporáneo, del racismo moderno, en la cual el círculo se va estrechando cada vez más. Y entonces ya los seres inferiores no son solamente indios, africanos, asiáticos, sino también un sector de la población blanca, entre ellos los eslavos, polacos, checos, gitanos, etcétera, que pasan a engrosar el catálogo de razas inferiores y razas destinadas a la matanza y al exterminio. Increíble. No, sí, ¿cómo se llama? Es increíble todo, tú sabes. Aquí yo tengo, ¿cómo se llama? Tengo una información donde dice que el número estimado de personas reconcentradas eran de 5 a 7 millones en campos de concentración. Efectivamente. En cada uno. O sea, eran prácticamente campos de exterminio. Campos de exterminio. Incluso películas que mucha gente ha visto y tiene conocimiento, que se usaron muchos de los huesos para botones de la guerra, los uniformes de la guerra, de todos. Incluso... Aquí hay que decir algo también, Julio. Bueno, Alemania perdió la guerra, las potencias del eje perdieron la guerra, pero realmente esta fue una época muy turbulenta, muy tenebrosa, en la que no solamente los alemanes como tal, o los japoneses, aprovecharon estos campos de exterminio para hacer determinada experimentación científica o de prueba militar, ¿no? Sino también los aliados hicieron. Los soviéticos hicieron pruebas también con seres humanos. Los norteamericanos también ha habido pruebas, ¿no? Ha habido evidencia de que estas cosas, por supuesto, existieron. Lo que sucede es que los alemanes perdieron la guerra, afortunadamente, digo yo, porque Hitler sí era un mal mayor.
Sí, ese era un exterminio de la Sí, raza, sí. claro. Dice que, ¿cómo se llama la información? ¿Cómo se llama? Que 6 millones de judíos fueron 6 asesinados. millones. Pero Sí, 5 millones más fueron asesinadas sin no ser judíos. efectivamente. ¿Me entiendes? Estamos hablando de 11 millones, lo que supuestamente hay un censo de población en Cuba, un país completo, una isla completa. Una isla completa, te puedes imaginar, porque fue consecuencia de una política muy bien organizada, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, claro. Hitler era un tipo muy astuto y muy inteligente. Efectivamente, ¿Entiendes? efectivamente. Hay que decir que en los campos de concentración no solamente eran judíos, sino eran también disidentes políticos, opositores, homosexuales, artistas, intelectuales, etcétera. Todo lo que representaba un escollo para la hegemonía de la raza superior. Esto es lo que llamaban ellos la higiene racial. Racial, wow. Increíble. Entonces, cuarta pregunta, dice, ¿qué papel jugaron la propaganda y la deshumanización de la justicia en la justicia de estas prácticas por parte del gobierno totalitariados? Sí, totalitario. Totalitarios. Sí. Totalitarios. ¿Cuál fue el papel fundamental que jugaron esos Bueno, gobiernos? indudablemente que con los tiempos, con el advenimiento de los tiempos modernos, la propaganda se convierte en un instrumento de captación, de adoctrinamiento a lo largo de todo el periodo de hegemonía de los sistemas totalitarios. Hoy en día existe un totalitarismo, pero es diferente a ese. Pero sí hay un totalitarismo. Sí, También. claro. Exacto. Lo que pasa es que yo digo que casi siempre todas esas políticas que implantaron esos dictadores existen todavía, pero con un perfil más discreto. Efectivamente. Pero sí siguen perpetuando la pobreza, siguen perpetuando el racismo. Efectivamente. ¿Me entiendes? Efectivamente. Entonces cuando tú vienes a ver, o sea, sí, no, pero viene disfrazado de otra cosa. Efectivamente. ¿Me entiendes? Entonces... Mira, yo ahí hay un tema que muchas veces no se habla sobre esto, ¿no? El fracaso de la modernidad. Porque todas estas son ideologías y son modalidades de pensamiento que hacen su crisis mayor durante los tiempos modernos. Esto tú no te lo vas a encontrar establecido como un rigor y como un sistema, por ejemplo, en la Edad Media, en otros, porque aún con todas las precariedades que existían de tipo ideológico, de tipo religioso, el concepto de persona existía muy bien establecido por la religión. ¿Qué es lo que sucede hacia finales del siglo XV y principio del Renacimiento, que es cuando comienza los tiempos modernos y los tiempos del Estado moderno? La filosofía nominalista que aplicaba, o sea, no a los universales, sino a lo individual, o sea, la hegemonía del individualismo comienza en esta época. Y el individualismo lleva a que poco a poco el Estado va asumiendo la función que en la Edad Media tiene Dios sobre la sociedad. Al convertirse el Estado en un referente de sí mismo, gracias a la aplicación de estas teorías nominalistas, mira, los grandes reformadores religiosos del siglo XVI y XVII fueron nominalistas. Fue la época en la que el papel de la individualización va a ir poco a poco sustituyendo el papel de la comunidad. ¿Por qué te estoy diciendo esto? De la comunidad y de la persona. Los cristianos creemos en la persona, no en la individualidad, claro, como tal. Claro. Porque se fue labrando un concepto en que el Estado es prácticamente una función religiosa, prácticamente. Es prácticamente una idolatría sacralizada el Estado. Y así va a ir evolucionando a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX. Las grandes matanzas, los grandes pogroms, los campos de concentración se hacen en nombre del Estado y de la salud del Estado. A la patria le hace falta. Sí, claro. Y esto es algo que se va a ir perpetuando a lo largo del tiempo. Es una justificación, claro. Efectivamente. Es una justificación para decir, vamos a la guerra, supuestamente, realmente es para... En aras de la patria, que es un Dios. Exacto, sí, claro. No, increíble, caballero. Esto te lo estamos contando aquí en Los Cuñados, nadie te lo cuenta. Ok, seguimos con la otra pregunta, que es la número 5. Vamos para la 5. Se está poniendo bueno esto. Quédense hasta el final para que escuchen y tomen y aprendan. ¿Me entiendes?
que no hay mayor conocimiento que el que tú escuchas y te preparas. ¿Me entiendes? No pases por el mundo que no te hablen de cualquier cosa y te quedas callado. Es muy bueno quedarte callado porque si no sabes de lo que se está hablando, es bueno que escuches y aprendas. ¿Me entiendes? Pero es muy bueno para que lo que nosotros estemos hablando aquí, tú vayas a tu estudio individual y los busques y vas a aprender mucho más con lo que te estamos diciendo. Exactamente. Dice, existen paralelismo entre las reconcentraciones en las áreas coloniales y en el campo de internamiento de la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro, por supuesto. Se trata de dos conceptos que están vinculados entre sí por la necesidad que estas prácticas tienen sobre el control de la población civil. Eso es algo moderno, y dicho sea de paso, es algo moderno. Yo quisiera decir algo aquí que es muy importante, porque nosotros como cristianos, siempre en cada ponencia, en cada presentación, vamos a estar defendiendo y vamos a estar mostrando la importancia de la fe y del cristianismo a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, porque en la gran debacle de la humanidad actual no es otra cosa que la ausencia de un pensamiento y de una praxis cristiana en la sociedad. Claro. Y realmente hay un dicho un dicho no, eso viene en la Biblia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Me entiendes? Y como le digo, caballero, la Biblia no es solamente un libro. Es el libro, yo lo llamo que es el libro de la vida, es el libro de conocimiento, es el libro de todo. Si usted quiere hacer un negocio, si usted quiere que le vaya bien, le hace números. Efectivamente. ¿Me entiendes? Le hace números. Si usted quiere constancia, le hace José. ¿Me entiendes? Efectivamente. Y entonces, como le estoy diciendo, no solamente la Biblia es un libro de historia, por muchos contadas, no. Es un libro que te conoce, y cuando tú entras en la comunión de Dios, Dios te va a dar discernimiento para cada libro que tú leas de la Biblia, vayas por el camino correcto. No solamente es un libro. Perfecto, vamos para la pregunta 6. Dice, ¿qué consecuencias humanas y sociales tuvieron estas prácticas en las poblaciones afectadas, tanto a corto como a largo plazo? Bueno, mira, a corto plazo fueron devastadores, por supuesto. No, sí, de ese tiempo. Empezando los millares de víctimas. Los millares de víctimas que realmente eso no tenía precedente en la historia de la humanidad. A lo largo del tiempo, bueno, hubo guerras terribles, sangrientas, hubo genocidio, pero la diferencia está en que los siglos XIX y XX sistematizan, organizan y planifican la muerte de decenas de millares de personas. Aquí es realmente donde están las consecuencias. Luego, bueno, te voy a decir algo, luego de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se constata el problema del genocidio nazi sobre los judíos, Naciones Unidas acuerda la formación de un Estado judío, porque el impacto fue tan grande que, bueno, la humanidad no tuvo otro remedio que en cierto sentido aplicar una medida de restauración del Estado de Israel ante esta barbarie tan grande. La palabra genocidio es una palabra que no existía hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hace el análisis de esta terrible situación. Ok, la Segunda Guerra Mundial empieza en 1939. Sí, y termina en 1945. 45, correcto. Pero estamos hablando que entonces nos vamos a Cuba, ya que tú sabes, es nuestra pueblo, es nuestro país. Estamos hablando de que en 1896, que empieza Weyler, o sea, fue mucho antes. Sí. O sea, sí. Estamos hablando de que posiblemente si no hubiese sido si no hubiera sido por Estados Unidos, o sea, Weyler hubiera acabado
Sí, lo que pasa es que ¿En qué año terminó Weyler? Weyler terminó en 1897. 1897. 1800, porque esta política que fue brutal. O sea, un año nada más. Sí, y realmente, ¿qué pasó? Llegó a afectar los intereses de la propia España, los intereses económicos. ¿Por qué España se obstinó? ¿Por qué España se obstinó? Había el ministro Sagarra, que era el ministro de los asuntos de ultramar en la España de finales del siglo XIX, decía, de Cuba no nos vamos a ir hasta el último hombre y la última peseta, decían ellos en aquella época. Es algo muy parecido al drama que vive el pueblo de Cuba también, en que la perpetuación de la ignominia y de la explotación y de la crueldad es algo que prácticamente se hace extensivo en el tiempo. O sea, la obstinación de fuerzas contrarias a la nación cubana aplicaba a esa prerrogativa. Y entonces, realmente, para España, ¿qué era lo más importante? Era tratar de lograr un acuerdo para poder, porque Cuba era la azucarera de España, y como Cuba exportaba una gran cantidad de azúcar hacia los Estados Unidos, y con ese dinero, con esa reserva de dinero, España se podía mantener como país, como nación. Y eso estaba afectando la economía española, que no producía nada en aquella época. Está muy parecido a lo que pasa ahora también. Sí, ellos no producen, exacto, ellos no producen nada, ellos son grandes por el fútbol. Sí, efectivamente. ¿Me entiendes? Que generan mucho dinero, claro. Y entonces, pues, lo sustituyen, pero le dan un título, Marqués de Tenerife, a este... Yo me imagino que debe haber calle con nombre de Weyler ahí en España, ¿me entiendes? No sé si es así. Vamos a preguntarle un momento a ChatGPT. Un momento aquí. ChatGPT, ¿hay calles de nombre en España de Valeriano Weyler? Vamos a ver, porque quizás, o sea, estamos hablando. Dice el ChatGPT está pensando, dice que está buscando en la web. Yo me imagino. Sí, es correctamente. Sí, claro. Sí, así mismo es. Claro. Dice que sí, en España hay territorios vinculados a varias vías que llevan el nombre de homenaje a Valeriano Weyler. Dice que la primera es la Plaza General Weyler Santa Cruz de Tenerife, que fue cuando hizo. Segundo, calle o callejero en Madrid. Para que tú veas. Increíble. Efectivamente, es un héroe nacional, un héroe popular. Así mismo. Porque ¿qué pasa? Se habla mucho de Weyler, pero del Weyler en su actuación en Cuba. Lo que pasó después que regresó a España. Weyler siempre fue un nacionalista español radical. O sea, es como... Yo veo mucho la serie de La que se avecina y hay uno que se llama Rancio que le dice que es un patriota y... Sí. Y él tiene, no dice nunca Weyler, pero él dice de alguien, ahora no me acuerdo exactamente. Efectivamente, en uno de los... Aragonés, alguien... Sí, ahí... Aragonés, algo de eso. Un tipo que dice, yo sé. Él dice que España, dice que la guitarra era española y le dicen que no, que fueron los egipcios, ¿me entiendes? Los egipcios. ¿Me entiendes? Sí, Weyler al final de su vida fue un monárquico empecinado, incluso uno de los hombres que apoya a Primo de Rivera, dictador de España en la década del 20 del siglo XX. Siempre, si hubiera estado vivo durante la guerra civil, cuando el franquismo, hubiera sido un franquista también. Completamente. De pura cepa. Izquierdita a explotarse, ¿no? Perfecto, vamos Enrique, para las 7 dice, podemos considerar las reconcentraciones como una forma temprana de limpieza étnica o genocidio en alguno de estos casos. Bueno, sí. Una limpieza, puede ser como el COVID. Pero de tipo racial. Claro, pero, o sea, exacto, pero fue una vaina que acabó con el mundo, ¿me entiendes? Yo en el caso de Cuba no lo clasificaría desde el punto de vista racial. No fue racial, fue más que un sometimiento de control. Efectivamente. A lo que se venía después de la guerra de 10 años, que venía como fuerte,
Me imagino que fue más de control, someto al pueblo, esta gente puede bajar, pero como tú estás diciendo, afectaba prácticamente lo que es la economía de España, porque a meter esas reconcentraciones, los únicos que trabajaban eran los campesinos, y prácticamente las reconcentraciones fueron basadas en campesinos, efectivamente. no gente del campo. Había que llegar a un acuerdo, eso es lo que querían ellos. Exacto. Y es lo que pasó después con el gobierno del capitán general Blanco, que trató de llevar una política llamada política de apaciguamiento, y le concede la autonomía entonces a la isla de Cuba. En el caso de reconcentraciones de esta época, un sentido racial, sí tenemos la de los Boer en Sudáfrica, la guerra entre el Imperio Británico y los Boer holandeses. Ahí sí hubo una reconcentración, una intención de tipo exterminio racial contra esos colonos holandeses. Fueron 3 grandes guerras contemporáneas con esta. ¿Con la de 1896? Contemporánea. Y los ingleses, dicho sea de paso, entre ellos el general Kitchener, toman el modelo de Cuba de Valeriano Weyler y lo aplican entonces en la guerra del Transvaal y de Sudáfrica. ¿Tú dices Alemania o dónde? En Sudáfrica. En Sudáfrica. La guerra contra los colonos Boer holandeses. ¿Te acuerdas los Boer que vinieron hace poco con Trump? Con Sudáfrica. Son estos tipos. Ah, son esta gente. Wow. Que hubo una campaña terrible de exterminio contra esa gente. Sí, claro, porque bueno, yo no he buscado mucho y no tengo conocimiento, pero decían, o sea, cuando uno veía en las Olimpiadas esos un sí. atleta X de Sudáfrica era blanco. Sí. Era blanco, incluso dice que se tomó esta acción porque los blancos explotaban a los negros en ese tiempo. Sí. Y entonces por eso toman la acción de que quieren votarlo, porque era la explotación de que cuando ellos tenían el poder, ¿me entiendes? Efectivamente, el núcleo de Sudáfrica, de la Sudáfrica moderna, son los Boer. Estos Boer que viven en la zona de Rhodesia, del Transvaal. ¿Cuál fue el problema de los Boer? Que en su territorio había mucho diamante, muchas minas, y los ingleses entonces creyeron. Increíble. Bueno, tómese un pomo de agua. Sí, hablo mucho, me pasa eso. Claro, no hay problema, eso es lo bueno, que se está hablando bastante entonces. Vamos para la pregunta número 8. Dice, ¿qué otros dictadores o regímenes han utilizado tácticas similares de concentración forzadas de personas y con qué resultado? Bueno, a todo lo largo del siglo XX tenemos el caso de los Hutus y los Tutsi en Ruanda. Es uno de los casos más emblemáticos. El caso de los Khmer Rojos también en Camboya. El caso de la guerra de Yugoslavia, los bosnios contra los croatas. ¿Qué año? 1995, 1998. O sea, 1995, estamos hablando, como te dice, hace 20 años atrás. Ahí está el caso, por ejemplo, la matanza de Srebrenica, que es una cosa terrible. Murieron miles y miles de niños, de personas, ancianos, por las fuerzas bosnias, serbio-bosnia. Eso es un evento contemporáneo. Exacto. Yo me recuerdo de que la Yugoslavia, cuando se separaron, la guerra civil de Yugoslavia con Serbia-Montenegro, que eran 2 países que se querían, se separaron al final. Se separaron de una manera bien sangrienta. Bien sangrienta, sí. Incluso Estados Unidos tuvo que meterse. Ahí hubo limpieza étnica. Sí. De los serbios y los bosnios contra los croatas musulmanes. Pues bueno, ya se habría que hablar de la historia de esa zona, de esa región específica. Pero fue una limpieza étnica, con campos de concentración incluidos. Perfecto. Al estilo alemán, ahí sí. Wow. No, increíble. Son cosas que... O sea, es a través de la historia cuando tú vienes y tú dices, wow, han pasado tantas cosas, incluso uno ni reconoce de la historia de los pueblos, ¿me entiendes? Porque realmente uno se enfoca más que en los pueblos de donde tú naces, o sea, lo que sufrió
pero es bueno tener la vasta conocimiento, ¿me Sí, entiendes? una visión panorámica. Claro, de todo. ¿Por qué? Porque así te genera cuando tú vayas a dar una opinión o tú ves una cosa y ya tú mismo decides lo que tú puedes, o sea, lo que tú crees que esté pasando, ¿me entiendes? Efectivamente. Entonces, vamos para la pregunta número 9. ¿Cómo ha evolucionado la percepción internacional sobre estos actos? ¿Se considera hoy crímenes de guerra o de lesa humanidad? Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Lesa humanidad. En un sentido bastante Sí. general del término. Claro, porque cuando tú vienes a ver, sí, por ejemplo, Cuba, Weller lo hizo porque, o sea, estaba en guerra con los mambíes en ese tiempo. Y tenía una justificación. Exacto, tenía una justificación, ¿me entiendes? Y yo imagino que antes de hacer eso, él dijo, esto es lo que hay que hacer, y mucha gente lo aprobaron, porque nadie se va a someter a hacer algo sin tener un, ¿cómo se llama? Un permiso de lógicamente. Y existe este problema que te estaba hablando del darwinismo social, que es una teoría. El Darwin. Una teoría muy en boga en aquella época, ¿no? Solo dígale ahí a la gente quién es Darwin, que es el padre. Darwin es un biólogo, un sociólogo, un investigador, un científico del siglo XIX que crea una teoría, el padre de la evolución, de la teoría de la evolución, exacto. Pero que después determinaba, por ejemplo, Herbert Spencer, otros filósofos, comenzaron a utilizarlo dentro del plano social. Lo que había sido un esquema de la biología se traslada al terreno de la sociedad. Y la conclusión es, solo los fuertes sobreviven. Y esto llevado al terreno social es catastrófico. Claro. O es lo mismo que decía Hitler. Estamos irrevocablemente condenados a ser los más fuertes y exterminar a los más débiles. Porque los más débiles son un estorbo para los más fuertes. Para los más fuertes, claro. Y esta teoría estaba muy pletórica en esta época, ¿no? Los imperialismos europeos de aquella época, imperialismo alemán, que también hicieron muchas cosas en África, también en sus colonias africanas, practicaban todo este tipo de teoría, este tipo de conceptos. Muy distinto a, por ejemplo, a cómo llevar la civilización en los siglos XVI, en los siglos XVII, donde se trataba de llevar también el cristianismo, ya sea en la forma católica o en la forma protestante, pero era diferente. Claro. En el siglo XIX era llevar la civilización a través del exterminio. Cambió el concepto por completo. Que de eso, Julio, yo te pediría hacer un programa específicamente sobre eso, porque hay muchas cosas que se desconocen. Claro, sobre los orígenes del racismo científico. El racismo científico es un producto del siglo XIX. O sea, a consecuencia del darwinismo social, porque el darwinismo no solamente hizo daño en el terreno de la biología, en el terreno de la evolución sistémica de la humanidad, hizo daño en el terreno social, causó víctimas humanas en el terreno físico de la historia. Incluso a Darwin mucha gente lo sigue y efectivamente. Para mucha gente es un... Sí, una de las grandes lumbreras. Claro, de todos los tiempos. Efectivamente. Perfecto. Entonces, Enrique, ¿qué lecciones puedes aprender del mundo moderno de estos hechos históricos para evitar que se repitan? Wow. Mira, yo tengo mi opinión, me gustó mucho esa pregunta. Porque a pesar de que hay una percepción actual sobre el problema de los genocidios, de las matanzas, esto sigue ocurriendo, no hay una concepción de la persona humana como si lo existió en otra época. Ya. O sea, el problema de la situación con los genocidios y los exterminios ya prácticamente se ha convertido en las Naciones Unidas, en los grandes organismos internacionales, en un problema burocrático. Realmente. Claro. Eso solamente le importa a 4 o 5 personas, a los demás no. A los demás, claro, no le importa. Entonces, la solución sería una revolución espiritual en la sociedad moderna, en la sociedad contemporánea, en donde Cristo sea el centro, en donde Cristo sea el centro de todos los avances, de todas las consecuencias sistémicas, estructurales. Bueno, pero tú sabes que eso sí, si lo llevamos a lo que es realmente el cristianismo, eso no va a pasar, porque entonces pasaría el rato, o sea, romperían todos los libros proféticos que ha dado la Biblia, ¿me entienden? Apocalipsis y todo, de hacerlo así, o sea,
es una buena intención por parte de nosotros los cristianos, ¿me entiendes? Para llevar a la concepción a la humanidad, el perdón, ¿me entiendes? Pero yo pienso que la gente no lo tomaría así tan... No, lógicamente. Lo que claro, yo estoy respondiendo la pregunta, ¿no? Ajá. Realmente, ¿qué creo yo que debe pasar? Bueno, debería pasar eso. Claro. Lógicamente, tienes toda la razón porque el mundo irá de mal en peor. Realmente es bíblico. Es bíblico, claro. Son cosas que uno, ¿cómo se llama? Uno sabe que como cristiano, qué es lo que se acecha y cómo se llama, y cada vez tú ves las cosas peores y no quieren ceder porque tú estás viendo las guerras. Sí, sí, sí. Y sencillamente, cada vez son más terribles. exacto, son más terribles, como sencillamente no alto al fuego y todo el mundo está bien, pero no siguen. Efectivamente. El hombre no sigue con su necedad. ¿entiendes? El terrorismo es una cosa también. Exacto, el terrorismo es una cosa que es diabólica. Es una epidemia en esta época. Ahora supuestamente, imagínate, encontrar una bacteria por no sé dónde que acaba. Efectivamente. O sea, que dicen que es peor incluso que el coronavirus, ¿me entiendes? Porque no hay ni antibiótico que cuando cae ni te lo cuita. Y muchos de estos virus se hacen en laboratorio. Claro, todo eso, exacto. Sí. Como el coronavirus, yo soy de las personas que piensan que el coronavirus se hizo con un objetivo, ¿me entiendes? Por la mayor sobrepoblación que había en ese tiempo del 2019-2020, muchos gobiernos no podían con todos los retirados, incluso China, que era en ese momento en la ciudad más poblada, sí, el país más poblado sí, de sobrepoblación que tenía, y más creo que el 32% eran viejos, o sea, personas mayores que ellos no podían con eso. Efectivamente. Entonces, ¿sabes quién inventó esa teoría? Un amigo de Darwin. Se llamaba Malthus. Malthus, sí, ya sé. El malthusianismo, que aboga por realmente exterminar una parte de la población. Una parte de la población para liberar, claro. Exactamente. Pero bueno, es como te digo, es que todo, cuando tú vienes a ver, todo es de un plan del humano, que es el que está acabando, ¿me entiendes? Con esta nación, con esta humanidad. Porque eso existe y cuando la peste hubieron millones de muertes también. Y era basado en eso mismo también, que no podían, había una sobrepoblación increíble. Después se puede hacer un programa sobre esa epidemia, ¿no? Claro, ¿no? Pienso que sería muy bueno para incluso ahora que ¿cómo se llama? Que se puede estar diciendo de que viene otra nueva pandemia. Efectivamente. La gente tenga un conocimiento vasto desde cuándo pueden venir las pandemias, que no solamente la pandemia fue el COVID, que mucha gente dice, que el COVID, no, hubo muchas pandemias que hubieron muertes, ¿me entiendes? Porque cuando vino el VIH-Sida, que nadie eso fue una pandemia, incluso que la gente moría y no sabían cómo y... Efectivamente. ¿Me entiendes? Entonces, muchas más pandemias, ¿me entiendes? Que ya ahorita el que vive con VIH normalmente... Sí, una enfermedad crónica. Una enfermedad, claro, que padece toda una vida, pero puedes vivir hasta los 80 años, 90 años, cuando Dios decida llevarte, pero puedes vivir con ella. Pero muchas pandemias existieron en eso. Bueno, mi gente, ha sido espectacularmente unos 45 minutos exactamente de lo que es las reconcentraciones, que desde cuando han existido las reconcentraciones. Muy bueno, aquí tenemos el SAT de conocimiento una vez más. Gracias por estar entre nosotros, los Cuñados Show. Mi gente, cualquier cosa que ustedes quieran decir, que quieran debatir, solamente den los comentarios de qué quieren que hablemos, de la historia, y nosotros buscaremos, y más Enrique, buscaremos y nos prepararemos y le daremos un episodio o un capítulo más de los podcasts para que ustedes tengan un conocimiento. Enrique, yo creo que se nos está quedando en la mano un episodio más importante que tiene que ser de cristiano. Tengo planeado dentro de poco, solamente cuando el pastor Home se ponga de acuerdo conmigo, ya yo le mandé la pregunta, para hablar acerca de la homosexualidad y qué es lo que piensa la generación nueva y qué piensa
los pastores, el cristianismo con Excelente eso. idea. ¿Me Excelente. entiendes? Sé que va a ser chocante, sé que la gente va a estar pendiente, incluso va a haber varios hate, porque la gente piensa que el homosexualismo es sencillamente algo normal y cosas que no son realmente. Hay mucha tela por donde cortar. Exacto, hay mucha tela y es una línea muy delgada, porque hay muchas fibras que se tocan y que duelen. Efectivamente. Y que duelen. Pero caballero, aquí sí lo vamos a contar con la verdad. Esto es un programa imparcial. Enriquito, algo que tengas que decir. No, a mí me encanta esta idea realmente, porque hay muchos podcasts, hay muchos youtubers, y hay muchos youtubers y muchos programas de este tipo muy buenos, no Claro, lo estoy sí. diciendo. Pero lo bueno es que podemos contribuir precisamente a esa gran empresa del conocimiento y de la enseñanza, porque en el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de nuevas esclavitudes y de nuevas propuestas de explotación. Exacto. Y si tú no sabes, y si tú no tienes un conocimiento cabal, ¿cómo te puedes enfrentar a eso? Muy bien. Eso es correcto, sí, porque mucha gente piensa de que, o sea, ahora todo el mundo quiere ser millonario, pero no sabe que detrás de todo eso es una esclavitud. Efectivamente. Es una esclavitud, es un plan del diablo donde te llega a lo que es el desenfoque, ¿me entiendes? Como te digo, el TikTok, todo lo que es social media, eso es lo más fácil que hizo. El diablo ahora no te anda atacando de que es una enfermedad, de que si tú no. Exactamente. Te va a decir, te desenfoco, tú no vas a tener concentración sencillamente para nada, te tengo como ovejita y eso es lo que va a pasar. Efectivamente. Un método más sutil, pero más devastador. Es como te digo, es una muerte silenciosa. Exactamente. Una muerte silenciosa porque al final, te digo, la gente que pasan horas y horas y horas y horas en el teléfono, ¿me entiendes? Eso es. Y el antídoto está en eso, en conocer, en aprender, en saber. Exacto. Realmente. Y eso, hay muchas cosas más que te pueden quitar, o sea, que te quitan la salvación. Efectivamente. Ok, entonces mi gente, los saludo, que Dios me lo bendiga a todos, bendiciones y